Hola jóvenes, como les había mencionado, vamos a explicar un poco acerca de la revisión de una literatura y cómo componer ya sea un marco teórico o un ensayo. Lo más importante siempre es ordenar las ideas, ¿verdad? Recuerden que la revisión de la literatura es el paso de la investigación que consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. En todas las áreas del conocimiento, las fuentes primarias más consultadas y utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares. Estas fuentes son las que sistematizan en mayor medida la información, profundizan más en el tema que desarrollan y son altamente especializadas. ¿Qué buscamos al consultar una literatura? Definiciones, teorías, resultados, casos, ejemplos, instrumentos utilizados para medir o evaluar los conceptos o variables de nuestro interés, las hipótesis comprobadas, datos específicos y enfoques o abordajes al problema de investigación. Recuerden que toda búsqueda bibliográfica la vamos a hacer a través de las palabras clave. Para elegirlas se recomienda escribir un título preliminar del estudio y seleccionar las 2 o 3 palabras que capten la idea central, extraer los términos del planteamiento o utilizar los que los tutores más destacados en el campo de nuestro estudio utilicen en sus planteamientos e hipótesis. Y en la mayoría de los artículos de revistas es común incluir los términos clave al inicio o al final. Para ello, pues es importante tener claro o por lo menos una idea de lo que queremos abordar. Algunos de los métodos que nos ayudan a organizar las ideas son el primero, el método de mapeo, que es un método que implica elaborar un mapa conceptual y con base en este profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Si se fijan, este autor desarrolla el clima organizacional, le pone la casillita de definiciones, de dimensiones, de los medios de medición y los modelos. Y luego las desarrolla cada una de ellas. Y así es como va recopilando la bibliografía, dando respuesta a cada una de las casillas. Otra de los métodos es el de vertebración, que en lo personal es el que más utilizo. Es otra manera rápida y eficaz de construir un marco teórico y consiste en desarrollar en primer lugar un índice tentativo de este, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Luego se coloca la información, o sea, las referencias, en el lugar correspondiente dentro del esquema. Si se fijan, ustedes tienen, por ejemplo, una idea del tema y al mismo tiempo desarrollamos algunas como temas secundarios que nos vayan a dar respuesta a este tema, ¿verdad? Que en este caso pues pueden ser las variables o las categorías que elijamos y estas al mismo tiempo van a tener unas variables secundarias o subcategorías y que le van a dar respuesta a la temática o a la variable principal. Y esto, por supuesto, al título de nuestra investigación. Entonces, cada una de las variables o de las subcategorías que nosotros tengamos o los subtemas van a ser desarrollados por la búsqueda, lo que hemos encontrado en nuestra literatura, ¿verdad? Entonces, ustedes, por ejemplo, se leyeron X o determinada cantidad de artículos científicos y luego de estos puede ser que el mismo artículo le dé respuesta a varias de las subcategorías o a varias de los temas que ustedes han elegido. No necesariamente un artículo le da respuesta a una variable. Puede ser que el mismo artículo le dé respuesta a varias variables de nuestro estudio. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos cuadros de operacionalización de variables que ya yo les he mencionado en otra clase. Les voy a mostrar algunos de los cuadros que he diseñado o que lo hemos diseñado cuando asesoro algunas tesis. Por ejemplo, este era el tema de condicionantes de la automedicación como problemática de salud. Entonces, esto fue una revisión documental y lo primero es ordenar nuestras ideas, ¿verdad? El objetivo es específicos
prácticamente van a dar respuesta a una variable. Vamos a definir primero el concepto de automedicación, luego los factores que influyen en el consumo de medicamentos, luego los principales signos y síntomas y luego mencionar los medicamentos que más se consumen en la automedicación. En definir el concepto de automedicación vamos a hablar de la automedicación responsable y de la irresponsable. De los factores que influyen en el consumo de medicamentos sin prescripción están los socioculturales, los económicos, otro factor que tiene que ver con la venta libre de medicamentos y sexo, edad, fuentes de información. Esta es identificar las principales signos y síntomas, ¿verdad? Aquí fiebre, alergias, etcétera, y los medicamentos que más se consumen, que son analgésicos, antibióticos, antipiréticos, y clasificar las consecuencias generadas de la automedicación, que esta es resistencia a antibióticos, la dependencia, etcétera. Si se fijan, no es un cuadro tan estricto como cuando es una investigación cuantitativa, porque lo que nos interesa es ordenar las ideas. Esto es una revisión documental, que muchas veces ni siquiera se pide la matriz de congruencia o cuadro de operacionalización de variables, pero a mi manera de ver no podemos hacer un escrito si no tenemos una idea de lo que queremos nosotros lograr. Esta es otra, las prácticas y condicionantes de la polifarmacia en el tratamiento de enfermedades crónicas. Entonces, como objetivos específicos, definir el término de polifarmacia, identificar los factores que la condicionan, enunciar las principales enfermedades crónicas relacionadas con la polifarmacia y establecer la cantidad promedio de medicamentos usados en pacientes con enfermedades crónicas. Si ustedes se fijan, ya hicimos una pequeña revisión de la literatura para poder armar este cuadro. Entonces, vamos a definir primero el término de polifarmacia y aquí vamos a hablar acerca del número normal de medicamentos, que es polifarmacia mayor y que es la polimedicación. Entonces, para cada una necesitamos hacer revisiones de la literatura que nos den la definición de estos términos que nosotros hemos planteado. Aquí en la de los factores, por ejemplo, socioeconómicos, vamos a hablar del estrato social, nivel de ingreso, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que ya hay artículos que hablan de esto. Puede ser que haya un artículo, 2, 10 artículos que hablen solamente de esto. Imagínense, le vamos agregando 2 o 3 artículos a cada uno de estos subtemas, subcategorías o variables secundarias, como ustedes le quieran llamar, con el fin de que ordenemos las ideas y le demos respuesta a cada una de las casillas que nosotros hemos seleccionado. Estas obviamente son las más grandes, las como macro variables o variables principales, y las variables secundarias le van a dar respuesta a estas y las variables le van a dar respuesta a nuestros objetivos. Y si fuera un cuantitativo, pues aquí lo que corresponde es la pregunta en el cuestionario en el instrumento de investigación, sea un cuestionario, una entrevista, una encuesta, una guía de observación, la que ustedes hayan elegido. Luego dice enunciar las principales enfermedades. Vamos a hablar de enfermedades crónicas transmisibles, crónicas no transmisibles y las enfermedades relacionadas con la edad. Así decidimos o decidieron los autores, que son los que estoy asesorando, así quieren ellos dividir estas enfermedades, ya que así es como lo han encontrado en la literatura y se les hace más fácil. Bien, ahora les voy a enseñar un cuadro de otro tipo de investigación, que era acerca de la violencia hacia la mujer, y vamos a describir las consecuencias de la violencia física, sexual y psicológica detectada en las mujeres. Entonces vamos a hablar de consecuencias, las vamos a dividir en físicas, psicológicas, sociales y sexuales. Y hemos encontrado en la literatura que físicas, claro, lo vamos a traducir al lenguaje coloquial, ¿verdad? Moretones, cicatrices, etcétera, psicológicas, miedo y demás. Entonces, todo esto es lo que nos va a dar respuesta a nuestros objetivos, a nuestras variables, y vamos a orientar la búsqueda bibliográfica con estas palabras clave que nosotros hemos definido. Se vale en nuestro nivel de profesional, pues que ustedes ya tengan cierto conocimiento de la temática que vamos a abordar, pero todo lo que se les ocurra traten la manera de fundamentarlo con bibliografía, con referencias bibliográficas. El fin último de este video, de esta cátedra, es que nosotros aprendamos a hacer nuestras fichas bibliográficas. Yo sé que ahora existen varios
programas como Zotero, Mendeley, que ya nos ayudan a esto. Sin embargo, pues no está de más utilizar algunas fichas que hayamos hecho nosotros mismos como investigadores, ¿verdad? De repente algunas se adaptan mejor a nuestras necesidades. A veces recordemos que la bibliografía no siempre son artículos científicos, a veces son libros, son simposios o congresos, lo que esté descrito en la web o en bibliotecas, hemerotecas, donde ustedes elijan, pero tratemos la manera de generar un mismo instrumento para que nos sirva, que si digamos leímos 50 artículos, nosotros vayamos registrando cuáles son las ideas principales y secundarias del primero que leímos, del número 1, del número 7, del número 15, porque de tantos artículos que leímos no nos vamos a acordar cuáles son las ideas principales de cada uno de ellos que nos han contribuido para nuestro marco teórico o nuestro ensayo de ideas. En un ensayo pueden ser argumentativos, pueden ser críticos, entonces tienen diferentes fines, pero lo que necesitamos es haber recopilado la bibliografía. Por ejemplo, aquí les enseño un formato de ficha bibliográfica en el que incluimos el tema del artículo, la introducción, metodología, resultados, conclusiones. Si ustedes se fijan, esto es lo que lleva el abstract, el resumen de todo artículo científico, y vamos a colocar las ideas principales. Nuestra bibliografía estilo Vancouver o APA, la que sea la que se esté utilizando, en medicina en cuantitativa casi siempre Vancouver y en la cualitativa es APA, y los comentarios. Este es otro formato que es cuando, por ejemplo, se utilizan libros y entonces ponemos el autor, el título, el año, la editorial, etcétera. Pero estos formatos son un ejemplo. Ustedes los pueden adaptar como a ustedes mejor les parezca. Yo se los voy a hacer llegar en formato Word y ustedes los editan. Yo lo que necesito es que se llene esta ficha bibliográfica, que sean las que nos van a ayudar para fundamentar el ensayo, que es nuestro trabajo final. Aquí están llenas algunas de las fichas, ¿verdad? Que aquí les pusimos el tema y todo, el resumen del contenido, ideas principales, ideas secundarias, ¿verdad? Este es acerca de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes en un distrito de Lima. Este tiene que ver con dislipidemia y el virus de inmunodeficiencia adquirida. Y así, dependiendo del tema que ustedes elijan, en este caso, pues obviamente va a ser acerca de la investigación cualitativa. Yo aquí les enseño algunas de las fichas que yo he llenado en años anteriores para fines de cátedra, ¿verdad? Y finalmente quiero compartirles un ensayo que yo escribí acerca de la socialización del e-learning cuando estaba sacando el diplomado, y lo dividimos en las tres partes: introducción, desarrollo y conclusiones. Para esto necesitamos empezar a tener ganas de escribir, ¿verdad? Empezamos colocando nuestra opinión en la introducción, hablamos acerca de lo que vamos a desarrollar y empezamos el desarrollo. No es necesario que le pongamos esa palabra, a veces ya con colocar el subtítulo se sobreentiende. Y voy fundamentando con algunos autores las ideas, que en este caso usé la bibliografía APA, pero ustedes pueden utilizar el Vancouver. Y a medida yo voy parafraseando, voy tomando una idea del autor, la parafraseo, coloco, sustento con lo que yo además conozco o he vivido, ¿verdad? Y lo voy fundamentando nuestras ideas con lo que hayamos leído. En este caso coloqué un apartado de la experiencia personal y las conclusiones finalmente. Entonces, y colocamos nuestras referencias bibliográficas. De eso trata escribir un ensayo. Es cuestión de, para fines sencillos, pues tampoco es para que ustedes se vayan a frustrar, sino que vayan colocando sus ideas y lo van fundamentando con autores. De eso se trata ahorita. En máximo 2 páginas, de formato Word. Solamente asegurar que en cada párrafo haya una idea y en cada subtítulo que ustedes hayan elegido, ¿verdad? Vayan desarrollando varios párrafos dando respuesta a ese subtítulo. Recuerden que el ensayo es acerca de la importancia de la investigación cualitativa en epidemiología, pero ustedes pueden estar a favor o en contra. Puede ser argumentativo o puede ser crítico. Por mí no hay ningún problema, solamente fundamenten sus ideas. Gracias.